Ahora bien, en la Triptych ya hace un poco acto de presencia la cuestión, la problemática heideggeriana, porque resulta que la Triptych está implícita en toda argumentación, pero ella misma no puede ser argumentada. Es decir, que no puede ser el resultado de un consenso dialogado, sino que para entrar en ese consenso dialogado, para entrar simplemente en el debate, ya hay que aceptarlo. Hay que aceptar estos enunciados pragmáticos trascendentales que quedan un poco condensados en el concepto de Triptych. Entonces, ¿qué ocurre con una ética del diálogo cuyos fundamentos no pueden ser nunca objeto de diálogo, sino que deben ser aceptados, acatados o rechazados? De aquí se desprendería que antes de entrar en el diálogo deberíamos formar parte de otra comunidad. O sea, hay una comunidad del diálogo, los que dialogan, pero tiene que haber una comunidad previa, y es que son los que aceptan la Triptych. Y eso es una decisión libre. ¿Se acepta o no se acepta? Los que no aceptan la Triptych quedan fuera del diálogo, no quieren dialogar. Y los que aceptan la Triptych dialogan, pero tienen ya una relación de exclusión con los que no dialogan. Cuando se dé un conflicto entre dos comunidades, si una de ellas acepta la Triptych, y por lo tanto en su interior se dialoga, pero fuera de ella hay una comunidad que no acepta la Triptych, la relación que se da entre esas dos comunidades solo puede ser de un conflicto violento. Otro de los autores de la ética dialógica es Apel. Apel no solo hablará de Triptych, él dice normalmente enunciados pragmáticos trascendentales, sino que va más allá y habla de un fundamento último. Un fundamento último que, por cierto, Habermas rechaza. Este fundamento último, de alguna manera, viene a ocupar el mismo lugar ontológico dentro de la ética del diálogo que lo que Heidegger llama el imperar del ser, porque como fundamento último no puede fundamentarse. Estamos en lo mismo que la Triptych, aunque para Apel el fundamento último será la argumentación, mientras que en el caso de Habermas no puede hablarse, ya he dicho, de fundamento último, sino de una cosa que él llama cuasi-trascendentalidad y que identifica con el proceso histórico de lingüistificación de lo sacro. Bueno, en cualquier caso, lo que tenemos aquí es nuevamente la dicotomía entre el diálogo, por una parte, y una comunidad previa, en este caso sería la comunidad del fundamento último. Y tendríamos que preguntarnos, entonces, esta coacción, sin coacciones del mejor argumento, ¿qué tiene que ver con la muerte? Y ya de paso, entre comillas, entre paréntesis, perdón, ¿qué tiene que ver con el fascismo? Es la coacción. ¿Por qué coacción? ¿Qué significa esto? ¿Por qué tiene que ser así? Y la relación que tiene, repito, con la muerte y con el fascismo, entre comillas. Otro punto de ruptura del paradigma del lenguaje es el problema al que se ve enfrentado ese paradigma cuando, por ejemplo, Cristina Lafon habla de una destrascendentalización del lenguaje que nos lleva a admitir que el lenguaje no existe, que lo que hay son lenguas nacionales y que cada lengua nacional crea un ámbito de Volksgemeinschaft, una comunidad del pueblo. Esto también nos vuelve a llevar a Heidegger, y esto ocurre dentro del mismo paradigma del lenguaje. Fíjense que estoy hablando de cosas, de cuestiones que están en la ética dialógica, en el paradigma del lenguaje, pero que de alguna manera cortocircuitan por dentro
ese paradigma y en el momento en que captamos por dónde está planteándose la cuestión, asoma inmediatamente la problemática heideggeriana. En este caso es la Volksgemeinschaft. Pero cuando hemos hablado de comunidad de convicción o verdad, también podría ser la Volksgemeinschaft y la comunidad del fundamento último. Es en este filosofema que se produce la conexión interna entre la filosofía de Heidegger y el nacionalsocialismo, hay que decirlo. Después, otro punto de ruptura dentro del paradigma del lenguaje de la ética dialógica está en la cuestión del fundamento último, cuando Apel dice, porque claro, le contestan, si el fundamento último es la argumentación, ¿qué ocurre cuando alguien no quiere argumentar? Argumentar es algo, es una opción, es facultativo. ¿Cómo puede ser eso, un fundamento último? Bastaría no argumentar y desaparece el fundamento. ¿Qué fundamento último es este? Y entonces Apel contesta a esta objeción muy seria diciendo que no se trata de que se argumente fácticamente, sino de que en todo acto con sentido hay una argumentación potencial. O sea, hay una posibilidad siempre de argumentar que está o expresa o implícita. Y esa posibilidad de argumentar sería el concepto irrebasable, sería el fundamento último, buscado por la filosofía. Pero claro, aquí nos ha dado Apel una oportunidad de entrar en un plano que es homogéneo con la ontología fundamental, porque se está hablando de una posibilidad y sabemos que el Dasein, el sujeto de la ontología fundamental, sujeto entre comillas, por supuesto, como plexo de posibilidades, tiene la posibilidad de argumentar, pero es que esa posibilidad no es irrebasable en el Dasein. Hay una posibilidad todavía más fundamental, que es la posibilidad de la imposibilidad. Esa es expresamente irrebasable para Heidegger, y si comparamos la posibilidad de argumentar con la posibilidad de la imposibilidad, evidentemente es mucho más radical la posibilidad de la imposibilidad. Queda claro que el fundamento último no puede ser la posibilidad de argumentar. Tiene que ser la posibilidad de la imposibilidad, porque es más radical, es totalizadora del Dasein, como ya veremos. Otro punto de ruptura es la distinción entre sentido y significado. Para el paradigma del lenguaje, todo es lenguaje. No podemos concebir nada fuera del lenguaje. Estamos como encerrados en una burbuja. Y sin embargo, estudiando la teoría de la acción comunicativa, por ejemplo, o sea que me estoy basando en materiales del propio Habermas, encontramos ejemplos que el propio Habermas cita de otros autores. Ya sabemos que Habermas se basa en una extensa bibliografía, donde se describen acciones de seres animales que son acciones que tienen sentido. Por ejemplo, un perro se acerca a su amo, dos perros se pelean. Son acciones con sentido, pero estos animales no tienen lenguaje. Son seres ajenos al lenguaje y se puede pretender que el sentido queda incluido en el lenguaje. Es evidente que no. Hay un sentido anterior al significado. Por debajo del significado está el sentido, que queda fuera del paradigma del lenguaje. Y aquí el paradigma del lenguaje queda evidentemente roto. ¿Cuál es esa fuente de sentido? Para Heidegger es la temporalidad. La temporalidad no depende del lenguaje. Es anterior y es la que funda estos sentidos básicos que luego pueden dar lugar al lenguaje. O sea, que del sentido brotan los significados y de los significados brotan las palabras.
pero el sentido está antes y fuera del lenguaje. Otro golpe al paradigma del lenguaje. Siguiente golpe. Ya hemos dicho que para para Habermas, el fundamento no es un fundamento último, sino algo que él llama una cuasi trascendentalidad, porque si no tuviera un grado de trascendentalidad no podría ser vinculante y no podría desempeñar su función crítica, es decir, el carácter vinculante de los enunciados, pero añade cuasi, con lo cual no se sabe de qué realmente está hablando, o es trascendental o es empírico. Si es empírico no es vinculante, pero él lo llama cuasi trascendental. Este fundamento cuasi trascendental, que no es último, es la validez racional como lingüistificación de lo sacro, y él describe todo el proceso de racionalización, de secularización que ha conducido a la modernidad, como la progresiva transformación de lo sagrado en las sociedades, comunidades primitivas, en lenguaje, en normas, y se va secularizando. Ahora bien, si analizamos lo sacro, y a eso me he dedicado en la tesis, lo que encontramos es la muerte, es das Unheimliche, el horror, el sentido originario de lo sacro es el horror. Esto está en Rudolf Otto, y entonces podemos preguntarnos que si el proceso de secularización tiene que articular en conceptos, tiene que lingüistificar ese sentido originario de lo sacro, si no será el enunciado, la muerte es la verdad de la existencia, el último estadio de ese proceso de secularización. Pero si es el último estadio y encima tiene relación con el fascismo, resultaría también que el fascismo es el último estadio de ese proceso de secularización. Y aquí entramos en una cuestión, a mi entender, bastante grave, por decirlo así, que es el tema de cómo interpreta Habermas la secularización. Y es que para él la secularización es secularización de la religión judeocristiana. Y de esa secularización ha surgido la democracia, el Estado de Derecho, tal como lo conocemos. Pero todos sabemos que la secularización no empieza con la religión cristiana, judeocristiana, sino que la secularización empieza en Grecia. Las primeras formas de secularización son la democracia, precisamente la filosofía, la ciencia y la tragedia. Entonces estamos hablando de secularización de religiones indoeuropeas, no de secularización del judeocristianismo. Además, cuando el judeocristianismo entra en juego, la secularización se interrumpe. Es decir, se pone fin a la secularización y entramos en una Edad Media. Luego esa secularización se volverá a recuperar en el Renacimiento. ¿Y qué será? Como indica la palabra Renacimiento, un retorno a la cultura grecorromana. Y tendremos en Occidente dos pilares, un proceso de secularización de origen pagano, por decirlo así, y otro paralelo a él, o supuestamente paralelo a él, que es la secularización del cristianismo. ¿Pero son compatibles estos dos procesos? ¿Es compatible la democracia con el capitalismo? Incluyo el capitalismo en la parte de la herencia judeocristiana y me baso en Max Weber. Además, nos encontramos con la siguiente circunstancia, y es que al buscar los orígenes de lo sagrado, en el marco de lo que es el entorno religioso de la Grecia antigua, que es la que dio inicio al proceso de secularización, nos hallamos con la sorpresa de que las formas más depuradas, porque la religión griega ya estaba influida por religiones no indoeuropeas, pero la forma más depurada que tenemos en las proximidades
de religión pagana indoeuropea es la mitología germánica. Y en la mitología germánica encontramos exactamente, en forma mítica, los mismos conceptos que la filosofía alemana, sobre todo Heidegger y Nietzsche, secularizarán. O sea que estamos otra vez viendo un círculo que va desde su origen en la religión indogermánica, la secularización en Grecia y Roma, y luego, después del Renacimiento, un proceso que conduce a la conceptualización última de los mitemas germánicos en la filosofía, especialmente en la filosofía. Y esto lo he argumentado basándome en el libro El destino de los dioses, y queda bastante en evidencia el carácter de la mitología germánica como fuente de lo que es la secularización, de una secularización conducente a esto, al enunciado VM. No puedo continuar porque se ha cumplido la media hora de largo, voy a concluir.